La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros y, si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Bienvenidos a una búsqueda de lo retro, muchachos. Hoy día empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos en una tienda en que se encuentran cositas interesantes. De todas maneras, algo me voy a llevar porque ya he visto por encima. Cuando hice este especial de comprar la colección de Senseiya, gustó mucho. Ahora dije que voy a intentar cazar los caballeros de bronce en cierta manera. No va a ser en este video, o no lo sé, no lo creo, pero miren arriba. Es que están que me persiguen los caballeros marinos. Es que esto es una locura. Esto me va a dejar pobre. Miren esto. Canon aquí. Y la mayoría está en un estado bueno. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eran 7 los caballeros marinos estos de Poseidón o no, Isaac de Kraken. El mejor de lejos para mí, pero el mejor. Después tenemos unos caballeros de bronce también, este que casi nunca lo veo. Después por aquí un juego de mesa, creo, aunque hay figuras. No estoy seguro exactamente qué es. Pero me estoy cruzando muchos de estos juegos de Senseiya en estos últimos días. Voy a seguir viendo en la tienda, pero sí, creo este es Bayan de Hipocampo. Después Silla, si no me equivoco, es este de acá. Sorrento, Isaac de Kraken, como lo había mencionado, aquí está. Canon, el dragón marino. Krishna de Criasor, aquí está, mi amigo de morenaje. ¿Y cómo te llamabas tú? El más feo de todos, no sé si era Limnades, Casa de Limnades, algo así. Sino que el nombre en japonés cambia muchísimo. Pero yo creo que sí, están los 7. ¿Por qué me hacen estas cosas? Vamos a ver. En el apartado de los videojuegos hay variedad. El precio no es tan friendly, la verdad, pero muchísimo mejor que en Tokio, eso sí. Ahorita estamos en la prefectura de Kanagawa, llegaría a ser, pero muy cerca a Shizuoka ya. Y bueno, esos son los precios que se ven. Yo creo que por donde yo vivo se ve menos, pero está más barato. Pero ya saben, es un volado. Están los juegos de Pokémon. Este juego de Astro Boy casi nunca lo he visto. Y hay algo que me voy a tomar la libertad de hablar un poquito en este video, y es de estos juegos de Rockman o de Mega Man, los Age. En este caso es el Age 3, pero me gustaría hablarles de toda la franquicia y de lo de fanáticos que son los japoneses, como el travieso que trabaja acá, de esta franquicia. Battle Network Rockman X3 Black. Ay, ay, ay. Forma parte de la saga Mega Man Battle Network. Es una reinvención completa de la fórmula clásica de Mega Man. En lugar de los saltos y disparos de siempre, el juego te lleva a un mundo futurista donde todo está conectado a una red digital gigante. Aquí, las personas usan dispositivos llamados pets, algo así como un smartphone súper avanzado, que les permite interactuar con programas virtuales conocidos como Navi. El protagonista, Lan Hikari, trabaja junto a su Navi, Megaman.exe. Mientras Lan resuelve problemas en el mundo real, Megaman.exe entra al ciberespacio para combatir virus, enfrentar enemigos, resolver misterios y recolectar chips de batalla que mejoran sus habilidades. Esta dinámica entre los dos mundos es lo que hace única a esta saga. La edición Black, es decir, esta que tenemos al frente, fue lanzada en el 2003 en Japón. Y solo en Japón. Amplía la experiencia de Battle Network 3 con contenido exclusivo como chips raros, eventos únicos y compatibilidad con el e-reader, un accesorio que permitía desbloquear extras al escanear tarjetas físicas, que ya pronto se vendrá un especial. Y es considerado uno de los mejores títulos de la saga. Algunos ¿han podido jugarlo o no? ¿Saben qué extraño en LATAM? Estos juegos que es Fulbito, Futbolín, no sé cómo le dicen en sus países, me lo dejan ahí en los comentarios. Y este me ¡ay! No te caigas. Y este me parece una maravilla. Pero tiene ah, ya, yo pensé que era un mando, pero no, es para poner el marcador de Epoch, Corea y Japón. Me gusta, pero sí es manual, ¿no? Porque, claro, para jugar con Daichan, lo malo es el espacio. En Japón siempre es el espacio. El precio puede estar todo bien. El precio puede estar hermoso. Es más, no sé, ni siquiera sé cuánto cuesta este. ¿Cuánto está? Uy. Viene con 2 pelotas. Ah, aquí está. $15, más o menos. Pues está bien. Lo malo es dónde lo guardamos. Entra esto, me botan a mí. Y obviamente, así como está el lugar de las consolas un poquito destruidas que vimos acá, acá también hay variedad. El precio, sí, bien. Un precio decente, porque ya una Super Famicom así, que no sea de fumador como esta,
6.600. Es un buen precio para mí. Las GameCube aquí, varias con el mando naranja, un poquito mezcladas. Las Nintendo 64 Clear. Uy, la Black, la más cara de las Clear. Así es. Primera vez que las veo así completas aquí. Y aquí Nintendo DS sueltos así sin caja. Algunas Game & Watch. Que miren, aquí está la Game & Watch de Mickey y Donald. No creo que esté dentro de las 3 más caras, pero encontrarla así en caja es una maravilla. Y aquí está el cementerio de consolas. Una PSX. Hace tiempo que no veía. Yo tengo un especial de la PSX y como sé que siempre hay nuevos, les explico brevemente. La PSX no solo se trata de una consola de Sony. Es un artefacto que buscaba redefinir la experiencia del entretenimiento en el hogar. Lanzada exclusivamente en Japón en el 2003, la PlayStation X fue un híbrido ambicioso entre las consolas de videojuegos y un grabador de video digital, un DVR. Basada en la arquitectura de la PlayStation 2, la PlayStation X prometía combinar juegos, grabación de programas de televisión, reproducción de DVDs y almacenamiento multimedia, todo en un solo dispositivo. Cualquier duda, tengo un video dedicado buscando esta PlayStation X hace unos años atrás, así que no se lo pueden perder. Y bueno, voy a pedir que me saquen esto. Vamos a ver si están en buen estado antes que nada, porque si faltan piezas o hay algo que no está bien, de verdad que no me lo llevaría. Tiene que estar en óptimas condiciones como la colección anterior. Miren quién está acá. Hola, Andy. Ah, ya, ¿qué es? ¿Quién es? El malo Goku que pelea con Vegeta. El malo de Goku que pelea con Vegeta, sí. Se llama Black Goku. Sí, veo muchas cosas. Espérate que ahorita estoy viendo acá. Bueno, muchachos, ya le di una revisión más o menos y no están 100% completas. A ninguna le falta una pieza como tal, solamente a esta. Así ya. Dice que le falta una pieza derecha. Así que si no está completo, no. El reto sería encontrar toda la colección completa en una tienda y que no le falte nada, como la de los dorados, que en realidad era más difícil, la que es a mi esposa. ¿No, esposa? El de los dorados eran 12, entonces con mayor razón tendría que haber sido difícil, pero estaba todo bien. Y acá está casi todo semi bien. A uno le falta el manual y a este le falta la pieza. Después, todo. Algunos me dirán, no seas quisquilloso. Sí, es que es un reto, no es por mí. No es para mí en realidad. En realidad yo las quisiera hasta sueltas para exponerlas nada más. Pero lo que sí, ¿sabes? Sí. Es que he encontrado otra cosita que está en la vitrina de allá y sí me la voy a llevar sí o sí. Bueno, si funciona, vamos a preguntar. Y me refiero a algo de Dragon Ball. Así es. Me voy a llevar este Battle Crusher, que es clasiquísimo. Y es algo con lo que yo siempre soñé, pero siempre estaban mal logrados y siempre le faltaba todo. Este Vegeta con ese traje negro, yo decía, pero ¿por qué es así? Y hasta ahorita no lo entiendo. Pero el Battle Crusher es parte de mi historia un poco. Siempre lo quise. Me acuerdo que sacaron algunas cosas, imitaciones. Está 9350 y en teoría funciona. En 1995, Bandai lanzó los Battle Crusher, una serie de sets de figuras en miniatura que permitían a los fans recrear combates emblemáticos de sus franquicias favoritas. Estas colecciones incluían personajes de series populares como Dragon Ball Z, Rockman y Street Fighter. Cada set contenía figuras detalladas y un pequeño ring o arena de combate. Las figuras estaban diseñadas para interactuar entre sí mediante mecanismos que simulaban movimientos de lucha, al ser activados, permitiendo así que los jugadores puedan enfrentar a sus personajes favoritos en una batalla física. El modo de juego era sencillo, los jugadores colocaban las figuras en la arena y al activarlas, estas realizaban movimientos que imitaban ataques, creando una experiencia interactiva y divertida para aquella época. Particularmente a mí me da mucha emoción este juguete porque en la época, cuando no existía el internet y aún era un niño, muchos comprábamos VHS de películas o series. Y recuerdo que un VHS que compré de dudosa procedencia afuera de mi colegio era sobre una película de Dragon Ball. Pero curiosamente infiltrado estaba la publicidad de este Battle Crusher. Y recuerdo también que vendían personajes por separado. Había una presentación de Majin Buu gordo con Goten Super Saiyajin fase 3, Vegito si mal no recuerdo, etc. Durante mucho tiempo busqué ese juguete. Después me di cuenta que era un comercial japonés y de que por mi zona, aunque buscara, no lo iba a encontrar. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Yo creo que de niños a todos nos hubiera gustado. Hi.
Battle Cruiser, Dragon Ball 1, Okude. Sí, es de 1995. ¿Y viene con esto? No viene con esto, creo. Sí. En teoría está todo bien, así que vamos a ver. Y ya salí de la tienda y aquí está, esta maravilla. Ahí la tienen. En teoría funciona, le pregunté, me dijo que sí, todo bien, todo ok. Así que lo vamos a probar. Pero creo que hay alguien más emocionado que yo. A ver, muéstralo a la cámara. Increíble. Dai-chan, muéstralo a la cámara. Ahí está. Bien, vamos a la casa entonces. Bueno, antes de repente una tiendita más, no lo sé. Y estamos en otra tienda, estamos buscando, revisando. Mira aquí el niño. El niño. Creo que es la primera vez que llevo a Dai-chan a una de las tiendas. Antes ha ido, pero después de mucho tiempo regresa. Sí, se queda. Uy, ¿ese quieres? Gohan. ¿Ah, sí? Un Gohan de peluche, 880 yenes. 5 dolarucos. Bueno, no lo quiere mucho porque ya se va, mira, se va con su Ultraman. ¿Lo guarda nomás? Ya, ¿ves? Ya se le fue. Así es, ese es un buen niño. Estábamos viendo unas cuantas cosas. Cositas que, por ejemplo, me llamaron la atención. Es esta colección de gachapones de Ranma y medio. Pero miren esto. Miren esta maravilla. Champú y compañía. Miren ahí. Yo dije, este está en paños menores, pero no, es como un short, ¿no? Es como un enterizo ahí. Algunos se repiten, no sé. ¿O será que serán distintos? Ahí está. Pero tiene pinta de ser muy antiguo, de cuando se estrenó Ranma y medio casi. Debe ser gachapones de los 90, podría ser. No lo sé, pero está 6.600 yenes. Y no es para menos, porque Ranma, las cositas que hay de Ranma, la verdad es de que son poco usuales. Curioso. Uy, ¿quién silba? A ver, a ver. Una silbadita. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, acá mi esposa me está llamando. Dime, a ver, no. Yo no sé. A ver, Senseiya. ¿Ok? Bueno, me parece que es una ganga. ¿Te parece que es una ganga? Uy, ¿qué es esto? Mira, son mini gachapones, son mini esto, o sea, como que mini figuras, así, como gachapones. Ah, como los de Pokémon que salen así recreando. Pero mira, todos con su caja. Ah, ok. Y mira, me parece, ¿Será que estará completo? yo creo, porque solamente acá vienen 3 y 3 son 6. Acá están los 6. A ver. Curioso. Porque vienen como que con un suelo, con un piso. Y todos están con sus bolsas originales. Miren ahí, bolsitas originales. La bendición. ¿Qué ahora traes un dinosaurio? ¿Qué? Ahora trajo un dinosaurio. ¿Te está gustando trabajar con papá? ¿El Shigoto te gusta? Sí, le gusta, claro. Y bueno, muchachos, yo creo que me voy a llevar uno para el sorteo de miembros. Casi se cae. Ya saben, por solamente $1. No sé si va a ser para 16 bits o 8 bits, voy a decidirlo. Pero ya se viene el sorteo ya para terminar el año. Así que, muchachos, es un sorteo grande. Game Boys. Estos artículos coleccionables que así nomás no se ven. Por $1 al mes. Al mes. Así que este fin de mes es su oportunidad, ya saben. Y mira, acá hay otro. ¡Me muero! Pero este es súper retro. ¿Pero está completo? Yo creo que sí. Son 5, dice, aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, Ya, Shiru. échalo ahí. También. Ya estamos. Está una maravilla. Está una maravilla. ¿Qué cosa? ¿Se acordó de nuevo? Rayo, ya la había escondido. Toma. Toma. ¿Qué cosa? Y quiero enseñar esto. ¿A ustedes nunca les ha gustado de repente, siempre han compartido un audífono? Pues Emanem sacó hace muchos años el tema de los multiaudífonos. ¿Ven esto? Es un adaptador que se conecta a tu reproductor y tiene 1, 2, 3 agujeros y 4 y te viene con 5 audífonos. La verdad no sé por qué 5. ¿Son 5? 1, 2, 3, 4. Ah, sí, son 5. Entonces pueden escuchar hasta 5 personas al mismo tiempo de un mismo reproductor. Es una locura. ¿Y saben cuánto está? Está sellado. En teoría tendría que funcionar. Está a 1100. Estamos hablando de $8. Yo creo que, no sé, me daría pena abrirlo, pero me gusta. Siempre fue una idea muy buena y la verdad, algunos que vendían por mi casa eran de muy mala calidad, así que ni siquiera para comprarlas. Pero esto, nada mal. Y por aquí, traviesos, después de mucho en una tienda encuentro bandas sonoras de juegos. Por ejemplo, miren, de Final Fight en Compact Disc, pero es el mini disc, ¿no?
porque es pequeñito. Después de Chrono Trigger, hermano, de Chrono Trigger ahí también. De Sakura Card Captor. Bandas sonoras así nomás no se ven, así que es interesante. De música también tienen, pero de los Beatles. Es una tienda bastante completa. Esto lo voy a agregar en mis tours. Está bastante bien, la verdad. Ven ahí. Michael. Algo muy curioso de esta tienda es de que aquí están los videojuegos que estábamos viendo un poquito. Aquí ya es música, donde está viendo mi compañero. Equipos de sonido y acá vuelven a ver videojuegos. Es como que no lo han puesto todo junto. Manuales también. No. De Pokémon XD. Este se viene. Este sí, manual de Pokémon XD es imposible de ver. Ya he adaptado un lugar donde hay algunos manuales. Tengo, por ejemplo, una revista de Street Fighter del año 91. Entonces, ese tipo de cosas ya les estoy dando su lugar. 4.400. Había dicho que 6.600 es un precio razonable, pero ahí está en caja. La verdad es que siento que lo tengo que dedicar un video entero a esta tienda. ¿Eh? Se va a quedar un poco corto. Sí, si no es que va a durar 1 hora. Su zona Yang también es un poquito fuera de lo común. Hay un poquito más de cosas. Y me ha sorprendido la cantidad de manuales que hay. Miren, desde Mario de Game Boy Color, este de tenis, Final Fantasy VII, el manual de Final Fantasy VII, el de Final Fantasy XIII, el de Nintendo 64 de Golf, de Mario, es decir, de todo. Miren, de Xbox también, ¿ah? De Halo 3, Mario Party, de PlayStation 1, el de Crash. Es que por acá puedes encontrar el manual que te falta, la verdad. Gran Turismo. Es locura. Así que sí, periféricos también. Sí, ya. Las siguientes búsquedas de los retros se van a venir interesantes. Pero bueno, apuntad esta tienda y seguimos. Estaba acá viendo con Dai-chan y miren lo que me acabo de encontrar. Un gachapón. Tú no conoces esto, ¿no, Daisuke? ¿No conoces? Eras muy joven, iba a decir eras muy joven, pero no habías nacido. Ni siquiera estabas en proyecto. Los Power Rangers, hermano, el gachapón completo. Si no me equivoco, son de Power Ranger Dino Thunder, algo así era. Bueno, algo con Dino, eso sí. Y bueno, ¿y qué pasó con lo que está comprando mi esposa? Bueno, sí, lo va a llevar. Y miren estos gachapones que también he encontrado de Senseiya. No me llevaré. Oye, ¿Dai-chan? De repente no me llevaré los caballeros marinos también. Pero estos gachapones, esta colección, sí, es del 1 al 3 y están todos. Parece que todos los dorados y todos los de bronce. Así es. Así es. Y tienen un tamaño interesante. Es así, más o menos. Bueno, el Gohan de la bendición. Unos gachapones de Naruto también. Ojito, Naruto apareciendo, que le dedicaré un especial a Naruto, ya verán. Estos gachaponcitos sí más pequeños, también de la parte 1 de esta colección. Y estos de Senseiya centrados en los 5 caballeros de bronce. Pues bastante bien. Y estos gachapones de Final Fantasy VIII. De 1999. 1999, sí, de su lanzamiento, ¿no? Prácticamente. Uy, ese está un poco triste, la verdad. Esto... 10. Ya. Ni sabe qué año, pero 10 dice. Y otra vez estamos en casa y antes de cualquier cosa tenemos que enseñar a los jóvenes guerreros. Esta colección es del año, esposa, dímelo. 2003. 2003. Aries, Shiryu, Seiya, Máscara de la Muerte, Aldebarán de Tauro, el que está más cerca a los dioses, Libra, Escorpio, ojalá que no me esté equivocando en ninguno, Leo, bueno, y los hermanitos. Ahora los hemos acomodado así, como es de esta colección, ¿no? Ahí están. Es parte 1, parte 2 y parte 3. Y bueno, aquí ya Hyoga, ya repite Seiya, la verdad, aquí, porque está aquí, pero bueno, ya saben que es Sagitario. Camus, uy, ¿acá repetido? Sí, es cierto, son 2 Seiyas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, 1 y 2, aquí también. Ah, yo no los conozco. Increíble. Pero uno está con su flecha y el otro no. Ajá, uno está con su flecha y el otro no. Bueno, en realidad no sería Seiya, ¿no? Sería Aioria, me imagino yo. Sí, claro. O Aioros. ¿Sí? Sí. ¿A dónde dice su nombre? No, pues no, ya yo porque digo, ¿no? Le atribuyo. Como si tuviera... Le atribuyo. Ah, ya. Y Capricornio. Y bueno, ahí está. Bueno, y Piscis, ¿no? Le falta su rosa nada más. Ah, no, sí, ahí está su rosita. Ahí está su rosita. Bueno, ahí está. Muy bonito, la verdad. Eso sí, hay que decir todo. No todos los caballeros tenían el Hebe. Este Hebe que tiene Piscis ahí, para pararlo, no todos lo tenían. Pero bueno, ahí está. Muchachos, y miren lo que tengo acá. Muy bien, vamos a ver si funciona. Parece mentira, pero es una gran duda. En teoría, este es el escenario.
Y aquí están los personajes. Ahí están los 5 completos. Después ya no hay nada más en la caja. Eso es todo lo que hay dentro. Abajo de esto, ahí. Ah, bueno, es digamos que un tema decorativo, si no me equivoco. Qué bien cuidado está. Con mucho cuidado quiero ver qué es esto. Ok. Como que la base de los peleadores, listo. Utiliza 2 pilas, 2 baterías. Le metemos una de estas 2 recargables. Y a ver qué tal. Muchachos, hemos sacado a los principales, Vegeta y Goku, aquí en este combate. Ahora vamos a prenderlo, vamos a ver si funciona o no. Ok, aquí de costado y por favor. Oye, ahí está, ahí está, ahí está. Se están agarrando. Muy bien, ahí, Vegeta. ¡Epa! Como un niño. Ok, entonces, digamos que activas esto se levanta, ¿ven? Y hace que el otro jugador, el rival, se caiga. En este caso, en teoría, ganó Goku. Se vuelve a poner ahí. Ahí está. Y lo colocamos de nuevo. A la final fueron los 2. Ahora, hay más intensidad. No sé si logran escuchar, pero esta es la intensidad suave. Miren esto. Esta es la suave. Miren esto. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Bueno, ahora sí ganó Vegeta. Van 1-1. Interesante, la verdad. De grandes, de repente, es un juego muy frenético y que acaba rápido. Pero de niños lo hubiéramos utilizado 50.000 veces. Ahí está. Lento nada más, lento nada más. ¡Oh, Goku! El principal de acá. Está bueno para hacer un torneo en vivo. Un torneo en stream. Y Travieso, la verdad es que me ha gustado mucho, está simpaticón, está en buen estado, eso es lo más importante. Han pasado 2 días desde que lo compré, me he tenido que ir a Tokio, he tenido que hacer unas cosas. Estoy ordenando todo para la subasta y sorteos de fin de año. Conviértanse en miembros, se lo están perdiendo, la verdad. Estoy buscando justamente este tipo de artículos muy fuera de lo común para sortear, para subastar, va a ser en vivo. Así que ya saben, muchachos, no se lo pueden perder. Hasta aquí el video de hoy, déjenme en los comentarios qué es lo que más les ha gustado de esta búsqueda de lo retro. No se olviden dejar su me gusta, algún comentario, alguna sugerencia. Leeré todos los comentarios o intentaré leer casi todos de este video. Y nos vemos en el siguiente, muchachos. Un abrazo, de verdad. Adiós. Ah, este que está acá es un video recomendado, ¿eh? Así que ya saben, tienen 5 minutos extra. Si van al baño, ese lo ponen. Adiós.